Buenos días, señoras y señores. Hoy estamos dentro del marco del aniversario de Sopó, del cumpleaños número 368. Estamos realizando este conversatorio en homenaje a nuestro municipio y vamos a recorrer algunos lugares emblemáticos del municipio, algunos monumentos y con apuntes de historia que a nosotros nos interesa y sabemos que a ustedes también. Para este conversatorio que hemos denominado Hablemos de Sopó, hemos invitado a María Claudia Velandia, que es antropóloga y soposeña, y a quien agradecemos haber aceptado esta invitación. Bienvenida, María Claudia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Ruth, por la invitación y sobre todo en esta conmemoración tan importante. Gracias, María Claudia, y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar, y entonces, hablemos de Sopó, señoras y señores. Los arcángeles cantan la gloria que fundó Fray Francisco Chacón. De tres pueblos que unieron su historia, Nezahualcóyotl, Tumbes y Sopó. Son tus hijos de raza valiente, forjadores de prosperidad, que han sembrado en tus verdes campiñas la esperanza, la fe y la bondad. Recostada en el cerro Piolono, te acaricia el gran Teusatlán, y al mirar tu paisaje Sopó, yo me siento más cerca de Dios. Y al mirar tu paisaje Sopó, yo me siento más cerca de Dios. Guarde Dios a esta tierra bendita, como eterno remanso de paz. Pues sí, señoras y señores, no podíamos iniciar nuestro conversatorio Hablemos de Sopó sin escuchar el himno, María Claudia. El himno de Sopó es bellísimo, es un patrimonio de Sopó, además porque el himno tiene datos históricos y tiene datos de nuestros paisajes. Así Bueno, es. Y yo tengo una primera pregunta para ti, Ruth, y es ¿por qué ese fondo luminoso? ¿Por qué esos colores para hablar de Sopó y para cantar el himno? Bueno, María Claudia, es que acá el sol brilla de una manera especial sobre estos paisajes soposeños. Entonces esos son destellos del sol que nos están dando energía a todos los soposeños. Bueno, por supuesto, a toda la sabana de Bogotá, que es bellísima, es extraordinaria, pero como hoy nos ocupa Sopó, nos ocupamos de Sopó, entonces esos son destellos luminosos del sol para Sopó y los soposeños, María Claudia. Así que creo que todos los recibimos esos destellos luminosos, ¿cierto? Uh-huh. Listo. Bueno, yo traje aquí cuatro aspectos importantísimos de Sopó. Sopó verde, que es una expresión que alguien la dijo y se quedó, se volvió popular entre nuestros soposeños, entre nosotros, siempre Sopó verde, Sopó colonial, Sopó remanso de paz, son expresiones que hemos adoptado, nos hemos apropiado. Y bueno, entonces hoy trajimos algunos datos y algunas evidencias de por qué nosotros agregamos a Sopó para significar a Sopó, para imaginarnos un Sopó. Entonces siempre decimos Sopó verde o Sopó colonial. Tú siempre, por lo menos una vez has dicho esta frase, María Claudia, Sopó verde. Sí, claro que sí, es una expresión para referirse, ¿no? Para describir parte de lo que es el municipio, sobre todo en lo relacionado con el medio ambiente, con los ecosistemas.
Perfecto, María Claudia. Entonces sí estábamos bien. También trajimos aspectos de Sopó arqueológico. ¿Por qué decimos Sopó arqueológico? También aspectos del Sopó colonial. ¿Por qué decimos Sopó colonial? Y todo esto pues es la sumatoria para decir Sopó histórico. Entonces, señoras y señores, vamos a ver estos aspectos y por qué. Entonces, sobre Sopó verde. Aquí tenemos estas expresiones de la naturaleza que adornan a Sopó, con el que la naturaleza o el universo premió a Sopó. Aquí estamos viendo en toda su magnitud, en toda su magnificencia, los cerros tutelares de Cueca que en tiempos muiscas se llamaba Cueca, pero estos cerros tutelares son cerros milenarios que están aquí y han sido testigos del pasado y presente y el acontecer de todas las generaciones de soposeños desde hace 7.000 años, María Claudia, porque de acuerdo a las últimas evidencias, al último rescate arqueológico, del cual vamos a ver rápidamente más adelante, se tiene la inferencia o están infiriendo los arqueólogos que los habitantes Sopó está habitado desde hace 7.000 años. ¿Qué opinas, María Claudia, tú como antropóloga que has visto también sobre arqueología? ¿Qué opinas sobre esto? Así como rápidamente, porque más adelante nos vamos a ver algunas evidencias arqueológicas. Bueno, yo creo que, y sobre todo también retomando al Sopó Verde, creo que hay, así como la notas, los cerros tutelares tienen una importancia fundamental desde los primeros poblamientos, ¿no? Esos poblamientos de hace 7.000 años, pero también en la manera contemporánea como estamos habitando el territorio. Seguimos teniendo una manera de habitarla muy en paralela en relación a los cerros. Así muchas personas no nos demos cuenta o no se quieran dar cuenta, pues nuestra manera de habitarlas está mediado por esos cerros y también, por supuesto, por el río Teusacá. Entonces eso hace parte, digamos, esa dinámica hace parte del poblamiento y es algo histórico, algo que no podemos desconocer. No es aleatorio que estemos en este territorio y no es aleatorio que estemos habitándolo de esta manera y que por fortuna todavía tengamos muchísimo verde, esos cerros que son parte de Sopó. Alguien me decía en estos días, es que Sopó es los cerros. Entonces me parece muy importante que estén ahí y sobre todo que podamos analizar ese papel que juegan a la luz de la historia, a la luz de la arqueología también. Sí, María Claudia, sí, esos datos que tú mencionas son importantísimos y para hacernos ver a Sopó desde ese punto de vista. Sí, Sopó son los cerros y habitamos al pie de esos cerros, al pie de esos cerros, como bien lo indica su nombre, que aquí vemos su nombre original de este lugar donde nos encontramos, que es el centro de Sopó, el casco urbano de Sopó, que en tiempos muiscas se llamaba Cueca o se llamó Cueca. Entonces, y en los estudios de la lengua muisca, estudios recientes de la Universidad Nacional, se puede inferir o se ha llegado a la conclusión de que Cueca significa montañas semejantes, cercado al pie de montañas semejantes. Y realmente el nombre sí es cierto, porque aquí vemos en toda su magnitud, en toda su plenitud, que las montañas son semejantes. Y es algo en lo cual de pronto no hemos caído en cuenta y hemos manejado el nombre de Cueca también desde tiempos inmemoriales. Y ellos sí, los muiscas sí entendieron y por eso bautizaron este territorio como Cueca. ¿No te parece esto como romántico, María Claudia? Claro, claro que sí, sí, es algo bastante llamativo, ¿no? Sí, esas montañas semejantes. Bueno, el origen de esta fotografía fue tomada cuando se publicó el libro Sopó Historia, Mitos y Muiscas. Esta fotografía es de la portada del libro Sopó Historia, Mitos y Muiscas, señoras y señores, que supongo que ustedes lo tienen en su casa. Entonces, esta es la portada y ese es el origen de esta fotografía. Y bueno, ya hemos visto qué significa Cueca y bueno, ya sabemos que estos cerros son testigos de todos los habitantes que ha tenido Sopó desde hace 7.000 años. Bueno, veamos más evidencias de nuestro Sopó verde o del Sopó verde de todos los soposeños.
Aquí tenemos esas planicies de Meusa, que también pues es verde por todo lado, montañas al fondo. Entonces son esos paisajes increíbles de los cuales disfrutamos y que a veces, bueno, los miramos sin mirarlos, ¿no? Los recorremos sin disfrutarlos. Entonces es como para hacer un llamado, señoras y señores, que veamos esta magnitud, esta magnificencia de verde que nos rodea y de las que está impregnado Sopó. También recordemos que las planicies de Meusa guardan en sus entrañas rezagos de antiguos lechos marinos. Recordemos que aquí la gente, los habitantes de hace 3000 años, el periodo que se denomina Herrera, pues ellos decantaban sal aquí en esas lagunas de sal. Aquí habían lagunas de sal y todavía por eso hay una parte que se llama salitre, ¿no? María Claudia. Sí, sí, claro que sí. Entonces, aquí hay evidencias y es en un hallazgo arqueológico se comprobó que los habitantes de hace 3000 años decantaban sal y fabricaban los panes de sal desde aquella época. Entonces, esta es otra evidencia de nuestro Sopó verde, que era lo que traíamos aquí como para que comprendamos o recordemos cada vez que decimos Sopó verde, recordemos estos paisajes que siempre recorremos y a veces miramos sin mirar. Bueno, más evidencias de nuestro Sopó. Se nos estaba quedando entre el tintero. Resulta que las investigaciones que se han hecho en las actas que hemos visto de Sopó del siglo XVI, en algunos lugares escriben Meusúa, en otros Mesúa y en otros Meusa. Entonces, acudiendo a los estudios que hace un momento mencioné de la Universidad Nacional sobre la lengua muisca, entonces resulta que Meusúa significa tierra de hombres listos. Y Suá, pues todos sabemos que es sol. Entonces, Meusúa o Meusa, yo diría que significa tierra de hombres listos bajo el sol, o tierra del sol y de hombres listos. Bueno, ahí se lo dejo a ustedes. En todo caso, ese es el significado, perdón, de Meusa. Entonces, los meusunos, ¿cómo les diríamos, María Claudia? Meusunos, bueno, los del sector de Meusa son hombres listos, porque allá es la tierra de los hombres listos, tierra del sol y de los hombres listos. Bueno, señoras y señores, esos son daticos, apuntes de historia que les traíamos para que los disfrutemos y los comprendamos y para que fortalezcamos esos lazos invisibles de estos paisajes soposeños, de este verde soposeño que teje esos lazos invisibles que nos atan. María Claudia, ¿tú te sientes atada con esos lazos invisibles que tiende Sopó a sus habitantes? Sí, yo creo que sí, indiscutiblemente, más allá de la pertenencia del lugar de nacimiento, sí en el territorio hay algo, ¿no? Que sigue llamando, que sigue atrayendo. No por nada, pues este es nuestro lugar de residencia, de vivienda, de habitar. Sí. Y me parece muy interesante lo que dices en relación a la lengua. Creo que es algo que nos falta seguir investigando, nos falta y ojalá tengamos personas interesadas en ese tema para seguirlo descubriendo. Sí, María Más Claudia. que descubriendo, seguirlo reviviendo, ¿no? Porque es algo que ya estaba. Sí, yo pienso que aquí tendría que, aquí hablábamos en días pasados que hay varios estudiantes de antropología y hay otros que son antropólogos ya egresados, valdría la pena que conformaran Lenguas. y empezaran a hacer ese grupo de historia, porque los matices de la historia de Sopó son increíblemente ricos y vastos para sacar a la luz, para recomponer esta historia, para que todos la conozcamos. Bueno, estas fotografías que no le he dado el crédito y el agradecimiento a Camilo Martínez, él nos hizo el favor de tomar esas fotografías, las fotografías que vimos antes de Meusúa y esta fotografía de este bellísimo atardecer soposeño, que bueno, es para que recordemos todas las tardes cuando el sol empieza a caer y que vemos estos paisajes, este Sopó soposeño, recordar que estamos en una casa de estas, estamos resguardados en nuestra casa dentro de la tranquilidad de esta tierra soposeña y disfrutarla, recordar dónde estamos, qué estamos y recordar
Entonces aquí es otra evidencia de por qué decimos Sopó, remanso de paz, porque realmente en un atardecer de esto Sopó está como más o menos en silencio y estamos todos en nuestros quehaceres en la casa, pero nos sentimos gratos, nos sentimos bien. Así que tenemos que estar agradecidos por este pedazo de terruño, por esta tierra soposeña, María Claudia. Y nuevamente los cerros, ya no nuestros cerros tutelares, sino los cerros que van a encadenarse con los cerros, lo que conocemos con los cerros orientales, nuevamente ahí como parte de nuestra geografía, de nuestro paisaje. Sí, sí, no, es que Sopó es extraordinario. Entonces, yo pienso que cada día tenemos que recordar. Por eso trajimos estas fotografías y estamos hablando sobre esto, para que no olvidemos ese paisaje, ese contexto de la naturaleza en que vivimos, con que nos premia la naturaleza por vivir acá. Y bueno, Sopó Verde, Sopó Colonial, bueno, Sopó Verde y Sopó Remanso de Paz, aquí tenemos las evidencias de por qué tenemos esas expresiones con Sopó. Bueno, veamos otros aspectos de Sopó, señoras y señores. Llegamos al Sopó, territorio arqueológico, Sopó arqueológico. Entonces aquí vamos a ver por qué decimos Sopó, territorio arqueológico. Aquí vemos 3 caciques, 3 aldeas. Entonces, aquí también le quiero hacer como un llamado a todos, así como le estoy haciendo un llamado a todos los estudiantes de antropología acá del municipio, para que retomen estos estudios, para que amplíen, investiguen y ellos como especialistas en estos temas de arqueología hagan todos estos estudios que están haciendo falta para que todos los soposeños podamos entender lo valioso que es este patrimonio arqueológico, este legado de los antiguos habitantes de Sopó. Aquí tenemos 3 caciques que si nos ponemos a estudiar cada una de las figuras, pues cada figura nos cuenta una historia. Nos cuenta la historia del personaje que está representando y también nos cuenta algunos datos del artista que confeccionó, que elaboró la figura. Entonces, claro, esto nos da para un tema mucho más amplio. Entonces, probablemente hagamos un programa sobre estos caciques de Sopó, pero el llamado a los artistas es para que dentro de su arte nos ayuden a visibilizar estos caciques de Sopó, que fueron vistos. Ese es el mensaje de los artistas de la época muisca, donde nos dejan, nos muestran cómo veían ellos a los caciques, al jefe, al patriarca, al jerarca de ese momento. Entonces, para que recibamos ese mensaje que ellos nos dejan en este legado, a través de este legado, a través de estas figuras, y nuestros artistas lo plasmen y nos lo traigan al presente. ¿Tú qué opinas, María Claudia, sobre esto? Yo creo que también, sí, desde el arte puede ser un ejercicio muy importante de visibilización. Nuevamente insisto en la labor de la investigación, porque nosotros tenemos una imagen de los caciques muy estereotipada, es la misma, ¿no? Y generalmente es, no sé si más adelante lo tienes, pero es la imagen del cacique Sopó, que está, de la escultura que está en el parque principal. Sin embargo, no fue un cacique, o sea, el periodo muisca es un periodo de larga data, entonces no hubo un cacique. Y esto es un reconocimiento a los múltiples personajes, seguramente hombres y mujeres que habitaron el territorio y que tenían unos símbolos, ¿no? Por eso estas 3 figuras aquí nada más por encima pues me están mostrando unas diferencias, o pensaría yo en la manera que cada uno asume el poder. Entonces eso también da la posibilidad de entender la arqueología desde una dimensión más amplia, ¿no? No estamos hablando de un cacique, no estamos hablando de una gobernanza solamente, sino de múltiples, de una diversidad también de sabedores, de personajes de la esfera política, de la organización política, que pues es necesario visibilizar. También es parte de darle fuerza a nuestra historia. Sí, María Claudia, entonces aquí son aspectos en los que Sopó está, yo diría que muy débil, lo tiene muy frágil, porque
falta acercarnos a la historia, a conocer, porque la hacemos a un lado, la evadimos, miramos para otro lado, aquí hablamos sobre muchas cosas, pero esto que está presente aquí, esta importancia de arqueológica de supuestos mensajes que nos envían los artistas, esto es una historia para contar, una historia para investigar, una historia para contar, y bueno, y desde el arte también, una historia para visibilizar, María Claudia. Y bueno, ¿y qué nos hace falta? Nos hace falta porque como tú mencionabas, en el parque tenemos una figura de un cacique, pero aquí tenemos estas otras tres, hay que visibilizarlas. Entonces, bueno, hay que hacer esculturas, hay que hacer réplicas, porque la gente no las conoce. Por ejemplo, los que no vean este video, pues no van a conocer estas tres figuras de caciques hechas por las mismas artistas de la época. O sea que ellos nos traen directamente desde su época a esta época. Estamos recibiendo ese mensaje de cómo eran, cómo veían, su visión, en fin. Entonces, aquí nos hace falta también una placa de reconocimiento. Así en el parque tenemos varias, pero nos hacen falta más esculturas, réplicas de esta riqueza arqueológica para que la gente se acerque y la entienda, la comprende, le dé significado desde su punto de vista y reciba ese mensaje que nos envían desde hace tantos cientos de años, María Claudia, ¿cierto? Bueno, señoras y señores, aquí estuvimos contemplando a nuestros caciques que están a la espera de ser visibilizados. Y bueno, veamos más evidencias arqueológicas. Aquí tenemos evidencias de los tres hallazgos más importantes de Sopó. Tenemos las dos primeras figuras, son urnas votivas del hallazgo que se registró, el primer hallazgo arqueológico que se registró oficialmente en el municipio, que fue el de Bollinger en 1935. Las dos figuras, esta y esta, son del hallazgo que se registró en el sector Divino Niño en el 2012 por el profesor Álvaro Botivas y Diego Martínez Celis. Y estas dos figuras de la izquierda, de la parte de abajo, estas son las huellas de postes, que son muchos postes, o sea, esto significaba, nos explicaba el arqueólogo, que todas estas huellas que tenemos ahí de postes es porque, bueno, reemplazaban la vivienda o la siguiente generación, el siguiente periodo cultural que venía al mismo sitio, se establecía en el mismo sitio y hacía de nuevo su casa y entonces levantaba su vivienda. Entonces él nos explicaba, estos son huellas de postes de las viviendas que hubo en Sopó desde hace, en el lado de Meusa, sector, esto es sector que llaman, bueno, no el Divino Niño, perdón, no recordé ahorita el nombre. Aquí al lado vemos las herramientas que ellos utilizaban, son herramientas líticas, o sea, hechas en piedra, y vemos también las primeras vasijas cerámicas debajo de las herramientas líticas al lado izquierdo. Vemos las primeras vasijas cerámicas que vemos rústicas y supremamente gruesas, porque estas evidencias son de las primeras vasijas, de los primeros alfareros que fueron más o menos los hombres del periodo Herrera, que por eso se le da periodo Herrera a este nombre. ¿Por qué? Porque resulta que las primeras evidencias de alfarería que se registraron en la sabana o se registraron aquí en el territorio colombiano se localizaron cerca a la laguna de la Herrera, en inmediaciones de Mosquera, que allá existe una laguna que se llama La Herrera desde la época de las colonias, que esa es otra historia que hay que contar, que por qué se llama La Herrera, pero estamos hablando hoy de Sopó. Entonces, estas evidencias, como ustedes pueden ver, esas vasijas todavía no dominaban bien el arte de la alfarería. Entonces, estos son los primeros alfareros. Y esas son las chocitas donde probablemente ellos hacían para habitar cuando comienzan a hacer sus... a pasar del desplazamiento que hacían a empezar a establecerse en un solo lugar. Entonces aquí tenemos evidencia y todas estas evidencias son acá en Sopó. Entonces si te fijas, María Claudia, cuánta falta hace la investigación acá. Necesitamos un grupo de antropólogos que se reúnan acá, se unan para empezar a investigar y a permitirnos conocer todos esos estudios sobre el Sopó territorio arqueológico. María Claudia, ¿tú qué opinas sobre esto?
Y si me permites, yo diría que no solamente la investigación, sino también un museo, ¿no? Porque ¿dónde están estas figuras? Eh, Mira, o sea, mira de lo que estamos hablando, mira la cerámica. Hay digamos, algo que no podríamos poner, que es los postes de vivienda, es algo que no podríamos transportar de un lugar a otro. Sin embargo, podríamos hacer unas reconstrucciones de los lugares de habitación, pero ¿dónde están? Entonces, como no tenemos un lugar, pues también quedan olvidados, quedan marginados, se van para otras instituciones que son las que hacen las investigaciones, y nosotros aquí quedamos simplemente con las historias, con las anécdotas y las fotos. Sí, María Claudia, es indispensable, es necesario un museo. Se necesita un museo. Y mire que no sería, solo se necesitaría voluntad, porque yo sé que he hablado con compañeros de la Academia de Historia, y para un museo, para hacer un museo se necesita el sitio, que haya el sitio, porque el ICANN, eh, para estos proyectos de museos, el ICANN destina recursos. También destina recursos el Ministerio de Cultura, y también destina recursos, lógicamente, la Gobernación de Cundinamarca. Entonces, si hay voluntad, se hace el proyecto, y pues que el municipio destinara el sitio, porque lo que se necesita es el sitio, y los recursos, como dicen, vendrían por añadidura. Entonces, lo que necesitamos es un grupo de personas que reconozca esta importancia, y para que le dé el lugar que le corresponde a este patrimonio arqueológico de Sopó. Bueno, se me olvidaba mencionar que admiremos estas vasijas. Veamos, esta es una urna votiva también claro, aquí ya vemos que los artistas o los ceramistas de esta época son un poquito posteriores a estos, porque vemos que estas figuras tienen bastante trabajo, ¿no? Pero aún así les falta esos acabados más perfeccionados, ¿no? Y estos tienen acabados un poco más perfeccionados. Vemos la figura aquí, ¿no? Entonces, todas esas etapas de evolución en la cerámica también es necesario estudiar. Es que la historia o la arqueología tiene tantos matices, tantas áreas, que bueno, esto es inacabable, pero se necesitan estudios, María Claudia, y se necesita ese museo. Imagínate uno yendo al museo a observar estas figuras, que si bien no tenemos las originales, por ejemplo, las de Bollinger, porque las otras, estas del 2012 y las actuales, las que acaban de rescatar, pues a esas sí se tendría acceso si se tuviera el museo, porque no las darían. Y sobre estas, pues tenemos artistas que pueden hacer las réplicas, ¿no te parece, María Claudia? Bueno, sigamos avanzando. Avancemos. Aquí tenemos, porque resulta que el hallazgo, el reciente hallazgo, que todavía está en estudio, está en espera de los resultados. Esta es las tumbas. Se encontró una necrópolis, o sea, cerca de 200 tumbas. Entonces, aquí esta es el por qué los arqueólogos infieren que son individuos de aproximadamente 7.000 años, porque resulta que en otros hallazgos que se han hecho, por ejemplo, en Sueva y en Nemocón, los hallazgos de estos individuos arrojaron una datación en unos de 9.000 años, otros 8.000 años, otros 7.000 años. Entonces, bueno, como no tenemos las pruebas de carbono 14 todavía de lo de Sopó, además eso son costosísimas, y si no hay voluntad, pues ¿a quién le interesan estos resultados o estos estudios, no? Entonces, estos son tumbas de la necrópolis en Sopó, y estos son los individuos que se les asigna entre 7 y 9.000 años. Entonces es por eso que estamos diciendo que Sopó está habitado desde hace 7.000 años. Entonces, María Claudia, ¿tú quieres ayudarme a leer esta nota que hay al lado izquierdo, por favor? Dice, Sopó, territorio arqueológico, referente para la arqueología nacional. Espera, reconocimiento y estudio por parte de los soposeños para conocer datos arqueológicos, antropológicos y etnohistóricos, entre otros, para comprensión y valoración de esta incalculable riqueza patrimonial, arqueología e histórica de Sopó.
arqueológica e histórica de Sopó, perdón. Sí, María Claudia. Entonces, la arqueología de Sopó está esperando, está a la espera de que sea visibilizada, de que sea reconocida, de que la miremos, porque aquí nosotros miramos hacia otro lado. Entonces, a partir de hoy, que recordemos y visibilicemos. Entonces, ese es el llamado a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros profesionales en estos temas. Listo, entonces aquí tenemos esas evidencias que emocionan. Uno se emociona al ver todo esto y bueno, entonces quedamos a la espera a ver qué resultados produce esto dentro de nuestros soposeños estudiantes del ámbito. Llegamos al aspecto de Sopó colonial, que también tenemos. Aquí esta parte de la iglesia a mí me parece bellísima y es que es donde inició Cueca o donde terminaba Cueca. Por fortuna, ahí está una placa que dice calle de Cueca. Entonces, esta es una evidencia, pues, que salta a la vista, sobran palabras. Esta iglesia tiene 300 años, ahí vemos los ladrillos con los que se fabricó. Además, hay un acta que menciona más o menos en 1680 que la iglesia ya estaba levantada, porque inicialmente pues la iglesia se colocó, se fundó en una maloca, como lo vamos a ver. Aquí vemos también al lado izquierdo esas calles que todavía se conservan, esta calle que todavía conserva gran parte de estas casas coloniales, de estas casonas coloniales, que por dentro son grandísimas. Entonces, por eso, esa es una de las evidencias, porque los solares asignados en la época de la colonia eran bastante amplios, los solares que se otorgaban a los blancos de la época. Entonces, aquí vemos esa calle rodeada de árboles a un lado y por ahí cerca vives tú, ¿no, María Claudia? Al frente. Bueno, entonces aquí vemos también el Sopó colonial, uno por las tardes recorriendo estas calles, por ejemplo, esta calle y la otra calle que hay por el lado de la primera. También esas casas coloniales que se ven al fondo y uno empieza a avanzar. Bueno, y esos colores grisáceos de la tarde de Sopó, porque las caminatas yo siempre las imagino en las tardes, ¿no? Claro, hay gente que sale muy temprano. Entonces, ¿a ti qué te produce estas partes, esta visión de esta calle colonial de Sopó? Bueno, primero reconocer que a lo mejor conscientemente había pasado desapercibida esa idea de que era una calle colonial. A lo mejor la de la iglesia, la calle de Cueca, la tenía más presente en términos de arquitectura colonial, pero reconociendo esta foto me doy cuenta de la fuerza que tiene, ¿no? Y vuelvo como a la necesidad de visibilizar esas múltiples capas de identidad, porque es que así como estamos en un paisaje natural, en un ambiente, en unos ecosistemas, también estamos en medio de unas construcciones que, lo reconozcamos o no, tienen una historia, tienen un pasado. Entonces, esta calle, pues estas construcciones tienen una historia de muchos siglos, de siglos, que, que tal vez se van cubriendo pues con las nuevas construcciones, pero efectivamente es una calle colonial. Podríamos estar hablando de un centro histórico también, como en otras ciudades, sino que aquí como no tenemos esa figura, tal vez se nos hace más difícil reconocerlo, ¿no? Pero esa es la idea, María Claudia, digamos, este conversatorio de Hablemos de Sopó es para llamar la atención sobre estos sitios y para que veamos que estos sitios forman parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad, parte del ser soposeños. Esta es identidad de Sopó, entonces es porque nosotros, por ejemplo, en las festividades, bueno, claro, los 2 últimos años no se ha podido realizar esas festividades y esos desfiles y todas esas cuestiones que en la última década se han venido celebrando en Sopó, que se estaba creando como esta cultura de visibilizar la historia y el patrimonio. Pero pues para que por favor cuando hagamos, cuando sean momentos de conmemoración, pues que volvamos la mirada a esto y de todos los artistas, desde las danzas, desde todo, pues que se visibilice estos aspectos de Sopó que forman parte de nuestra cultura, María Claudia. Es como la idea.
tú apoyas esta idea, no la fortaleces, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí, es que ahí está, ¿no? Está la arquitectura, están las ventanas, las puertas, las dimensiones, pero falta que lo reconozcamos, no, más, ¿no? Sí, sí, porque es que pasamos desapercibido. Como digo, miramos sin mirar, miramos sin ver. Bueno, más aspectos del Sopó colonial y aquí, bueno, no podíamos, perdón, tengo una tosecita un poco incómoda, les ruego me disculpen, pero como estamos en esta situación de pandemia, pues el frío y estos días han estado lluviosos, me produce algo de tos, les ruego me disculpen la tosecita, por favor. Bueno, aquí traje tres épocas distintas. Tenemos a Fray Francisco Chacón en la primera, al lado, el segundo de izquierda a derecha, porque recordemos que Fray Francisco Chacón es a quien le estamos debiendo el que se esté celebrando los 368 años de fundación hispánica de Sopó, porque pues aquí ya hemos mencionado, Sopó es milenario, las tierras de Sopó son milenarias, pero desde que tiene como una visión desde el punto de vista civilización moderna, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que darle se hizo una fundación con los requisitos y protocolos que estaban establecidos. Entonces, Fray Francisco Chacón no le fue sencillo realizar la fundación de Sopó porque aquí habían intereses que querían evitar que se hiciera esa fundación y a él le tocó ir bastantes veces hasta la Real Audiencia, que en Bogotá, que quedaba localizada al lado de en uno de los costados de lo que hoy es la Plaza de Bolívar. A él le tocó ir muchísimas veces para poder obtener la autorización para fundar el pueblo de Sopó. Pues él lo fundó, como todos sabemos, el 25 de mayo de 1653. Entonces aquí lo vemos en una de sus correrías, en uno de sus viajes a Bogotá. Aquí al lado derecho tenemos un mapa, que es el mapa, señoras y señores, más antiguo de Sopó. Claro, este es un fragmento, aquí tomamos solo lo que era Cueca, para que veamos la iglesia donde él fundó, donde él dijo la primera misa, y al lado la casa cural. Entonces esto es lo que era Cueca, aquí se alcanza a ver, aquí dice Redondo de Cueca, o sea que vemos que las tierras de Cueca, de los cuecas llegaban a lo que es el río Teusaca, porque todos estos moñitos que hay aquí a lápiz dibujados son el río Teusaca, o sea que las tierras de Cueca iban desde los cerros, que los vemos aquí, hasta abajo el río Teusaca, y aquí abajo vemos que dice Redondo de Cueca. Este es el parque que hoy hemos visto. Y aquí al lado izquierdo vemos cómo era la iglesia colonial. Esta es también una de las, si no, la más antigua de la iglesia. Y entonces veamos la ubicación. La iglesia y la casa cural están en el mismo sitio donde las dejó Fray Francisco Chacón. Entonces veamos, esta iglesia también es, como les decía, la más antigua, bellísima. Veamos que todavía el techo era como en esta teja, paja. Aquí tenía como claraboyas para verse, o sea que ha sido refaccionado. Y tenía ángeles, qué curioso. Ángeles, y a la gente pues no le gustaron los ángeles porque en la refacción que le hicieron, quitaron esos ángeles y esos ángeles eran grandes. Los quitaron. Los echaron a pique. Bueno, no creo que los hayan destruido porque sé que por ahí alguien pudo rescatar al menos uno. Pero entonces, bueno, los quitaron de ahí de la iglesia. Vemos aquí, alcanzamos a identificar un poco la puerta de la iglesia, que es la misma que tenemos ahí. La misma que tenemos y podemos tocar, tenemos ese privilegio de tocar. Entonces, señoras y señores, les traje esta para que veamos las etapas distintas y del Sopó cómo ha venido cambiando. María Claudia, ¿tú qué opinas sobre este mapa, esta iglesia antiquísima, que claro, fue refaccionada a comienzos del siglo XX, tuvo una refacción como hacia 1910, y de Fray Francisco Chacón en sus correrías para poder lograr la autorización? Bueno, yo creo que nuevamente y aprovechando la fecha de conmemoración del cumpleaños, del aniversario de Sopó, nuevamente el mensaje es como si no conocemos esta historia, que como tú dices, no es una historia
solamente colonial, es una historia prehispánica, es una manera de habitar el territorio más antigua, que tenemos un hito en la época colonial, pues no vamos a entender cómo se ha transformado o cómo hemos logrado ocupar, ordenar el territorio a través de esto, ¿no? Este mapa y la fotografía de la iglesia lo que nos dan cuenta es que son lugares centrales en el ordenamiento y, digamos, en la irradiación de la urbanización en Sopó, ¿no? Seguimos, digamos, aquí este mapa tiene una posición central, pues obviamente estamos hablando de la época colonial, de la iglesia, ¿sí? De las casas alrededor, de los solares alrededor. Sin embargo, eso es lo que sigue pasando. ¿Cuánta conciencia hay de la manera de habitar el territorio? Sí, sí, María Claudia, esa es una buena reflexión para que hagamos todos, para que veamos y cómo a partir de este lugar, de este parque, pues se fue ampliando Sopó, porque aquí al inicio, como vemos, eran casas indígenas, casas de los nativos, que después esto se convirtió en parroquia de blanco y entonces son los solares grandes de las casas coloniales que acabamos de ver. Listo, bueno, sigamos, avancemos, avancemos. También Sopó tuvo presencia en el proceso de independencia. Vean, salió esto como en verso. Aquí tenemos al sargento José Chunza, el dibujo es de nuestro artista Chucho Zambrano. Lo logramos rescatar, existe una placa en el parque principal. Entonces, y existe una cartilla a la cual pueden acudir, ahí se cuenta la historia que se rescató, se reconstruyó del sargento Chunza, José Chunza, que es un mártir. Alguien me decía que a la entrada de la Casa de Gobierno Municipal está la placa de todos los mártires. Y resulta que no, señores. Esa placa es de los héroes. Nosotros solo tenemos un mártir y es el sargento Chunza, porque fue ejecutado fríamente por un contingente realista cuando él justamente acababa de cumplir con éxito una misión. Entonces, él fue ejecutado ahí en el acto porque, bueno, le ganó una de las tantas que hubo que ganar para poder emanciparnos de España, ¿no? Entonces, tenemos ese mártir. Entonces, es la aclaración. No todos los que están en la lista, en el listado, son mártires. Son héroes muertos en combate. El único mártir es el sargento José Chunza. Los que no conocen la historia, en la biblioteca, acá en el parque principal, está la cartilla. Es una cartillita de como de 10 páginas y ahí cuenta la historia. Les invito a acudir a leerla o en esas tardes de lectura, pues bueno, solicitar que se lea y conocen la historia del sargento Chunza. Entonces, bueno, esa la tenemos, por fortuna está rescatada y está visibilizada. Lo que falta es que se conozca su historia. Entonces, se hace necesario que transmitir esa historia del sargento José Chunza, el por qué fue ejecutado. Además, la historia de él es una historia muy bonita, como todas las historias de la historia. Son muy bonitas. De todas maneras, en el canal Ruth Borges, el canal de YouTube, hay un video sobre el sargento Chunza, que ahí cuenta un poco la historia del sargento Chunza. Listo, señoras y señores, entonces o bien acudiendo a la biblioteca o bien en el video por YouTube, ahí se enteran de la historia del sargento Chunza, que los invito a conocerla. Entonces, es importante, tenemos esa placa, por lo menos ahí está rescatado. Veamos qué más tenemos en el parque, porque el parque lo podemos visitar y recorrer y enterarnos de la historia, acercarnos a la historia de Sopó. Tenemos aquí también la placa de don Antonio Nariño y Álvarez. Estamos viendo abajo y estamos viendo la firma de él. Y tenemos también la placa del general Santander. También aquí. ¿Y por qué las tenemos? Bueno, resulta que don Antonio Nariño y Álvarez, señoras y señores, él fue propietario de Sopó. Él tuvo una finca aquí en Sopó que justamente en 1794 le fue embargada, le fue confiscada, se la arrebataron porque contra él
giraron una orden de captura por haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano que en 1789 había proclamado la Asamblea de la Revolución Francesa. Entonces, él, por eso es que se le llama el precursor de la independencia, porque en 1794, o sea, si contamos 1794, la Revolución de los Comuneros, que es la pionera, ¿no? Que es la pionera de todo ese, en lo que desencadenó finalmente la emancipación, ocurrió en 1781, la Revolución de los Comuneros. En esa época, don Antonio Nariño apenas tenía 15, 16 años, que a él le causa una conmoción y bueno, eso es tema para otra charla, otro conversatorio. Entonces, él en 1794, o sea, 13 años después de la Revolución de los Comuneros, él traduce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es más, los imprime en su imprenta patriótica y los distribuye. Claro, a través de toda esta distribución de los derechos del hombre, hay todo un mito que no se puede comprobar, no se puede decir que sí, no se puede decir que no. Lo cierto es que dicen que él no los distribuyó y que los que distribuyó, él los recogió. De nuevo, sin embargo, hay un sector que dice que no los logró recoger todos y hay otro sector que dice que él los distribuyó todos, pero sus amigos, pues por una u otra razón tuvieron que quedarse, tener ese secreto, porque pues si decían que los tenían o que los habían leído, pues también podían correr la suerte de Nariño. Entonces, por esa razón, es nuestro precursor. Claro, la vida de Nariño hay que saberla por etapas y todo eso, de eso hablaremos en otro programa. Entonces, por eso tenemos a don Antonio Nariño en el parque, porque se honra su memoria, porque aquí él estaba y le fue confiscada y existen las actas de confiscación de los bienes de Antonio Nariño de una finca en jurisdicción de Sopó. Bueno, en esa época el mayordomo de Sopó era un señor Prieto, porque Nariño tenía negocios aquí. Y yo tengo una hipótesis sobre la traducción, María Claudia, la traducción, porque, a ver, traducir el libro de la Revolución Francesa, todos esos datos, ese libro, pues no lo iba a hacer Nariño de la noche a la mañana, así él hablara francés, ¿no? Así él conociera el idioma, él tuvo que tardarse su tiempo para traducir, para ordenar, para comprender. Entonces mi hipótesis es que en esos viajes que él hacía aquí a la finca, a su finca, pues él traía el libro porque además eso tuvo que hacerlo él confidencialmente, ¿no? Es más, mejor utilicemos la palabra adecuada, secretamente tuvo que hacerlo. Entonces él aquí clandestinamente. Clandestinamente, exacto, María Claudia. Entonces él aquí trajo ese libro, es muy probable, y que aquí dedicara tiempo, dedicara horas a la traducción de esos derechos del hombre y del ciudadano. Así que nada nos dice que sí, pero nada nos dice que no. Entonces es por eso que yo les presento esta hipótesis, porque pues nadie puede decir que no y tampoco pueden decir que sí. Entonces ahí dejamos la hipótesis, porque es lógica, tiene lógica. Listo, también tenemos al general Santander, María Claudia. ¿Por qué tenemos al general Santander? Resulta que el general Santander fue propietario de Hato Grande durante muchísimos años, desde 1819, o sea, desde septiembre de 1819, recién que se ganó la batalla de Boyacá, que él fue un artífice, porque él manejaba la vanguardia. Entonces los que han leído sobre la batalla de Boyacá habrán leído que él manejaba la vanguardia y él se abrió paso en medio de las fuerzas realistas y quitó todos los obstáculos realistas a diestra y siniestra con sus hombres de vanguardia. Entonces resulta que el general Santander desde septiembre de 1819 le entregaron la finca de Hato Grande. Él posteriormente, según las escrituras que hay, él adquirió más predios alrededor de la finca, al pie de la finca, para ampliar su finca, y él tuvo negocios de ganado. Perdón, me olvidé que Nariño tenía negocios de ganado lanar. Él tenía aquí chivos y ovejas, y eran bastantes. En el inventario hablan de 200. Bueno,
y en el inventario de Nariño de confiscación de bienes, perdón, es en paréntesis que me devolví a Nariño, hablan de 200 especímenes de ovejas y hablan de 400 cargas de trigo, así que la finca se trabajaba bastante, como les mencionaba. Bueno, entonces con el general Santander, entonces él fue propietario de Hato Grande y el día de su fallecimiento, él falleció en mayo de 1840, en su testamento deja en su testamento una anotación que dice que él fundó la escuela pública de Sopó y la ha mantenido con su propio pecunio. Así que él fundó aquí en Sopó y falleció en 1840, así que el general Santander su testamento lo debió hacer en 1839. Entonces, en 1839, Sopó ya tenía una escuela pública, porque además recordemos que Francisco de Paula Santander se le llama, además del hombre de las leyes, se le llama, y el constructor civil de la República, que se le dice, también se le llama el padre de la educación pública. Listo, María Claudia, ¿tú qué tienes para comentarnos sobre el general? Antes que pasemos, porque leyendo estas placas me surge como un interrogante, y es que estamos hablando de dos precursores de la independencia, según las placas que hay pues en nuestro espacio público, ¿no? Entonces me está nombrando a Antonio Nariño, precursor de la independencia, y al general Santander, precursor de la independencia. Tú nos cuentas unas historias, digamos, no paralelas, porque pues Nariño es anterior, sus acciones en relación a las independencias son anteriores, pero la pregunta es si se pueden denominar, así como la aclaración que nos haces con el sargento Chunza, a los dos se puede proclamar precursores de la independencia. Pues gracias, María Claudia, por haber caído en cuenta. Mira, esa es una notica y así como tú caíste en cuenta, los historiadores y los que se han acercado, los que saben de historia, pues saben que aquí no tenemos sino un precursor. Ese título solo se le ha dado a Antonio Nariño y Álvarez, que es el verdadero precursor, porque como vemos, en 1794 él es condenado y llevado a la cárcel por la traducción de los derechos del hombre. Y en 1794 el general Francisco de Paula Santander tenía 2 años de edad, porque Francisco de Paula Santander nació en 1792. Así que no, señora, solo tenemos un precursor. Aquí sí es un error, supongo que del artista, suponemos que del artista que escribió las placas y se le ocurrió que si Nariño era precursor y era general también, pienso, se le presentó la confusión y le adjudicó al general Santander, precursor de la independencia. Esta anotación yo se la hicimos al señor secretario de Cultura precisamente, porque sí, eso debe causar un poco a los historiadores que nos visitan y vayan al parque y lean las placas, pues cierta sonrisa socarrona sobre nuestros frágiles conocimientos de la historia de estos dos grandes hombres de Colombia. El general Santander es constructor civil de la República, es el hombre de las leyes, es el padre de la educación pública y es lo llaman el organizador de la victoria de la batalla de Boyacá. Todos esos nombres, pero no el de precursor. Entonces ahí la sugerencia sería que los artistas de Sopó le hagan ese regalo a Sopó, investiguen la historia si quieren, ¿no? Pues corroboren y le coloquen tintica del color de la placa, ahí donde dice precursor de la independencia, porque sí estamos quedando mal ante la historia del país y ante los historiadores, porque el general Santander es todo menos precursor de la independencia. Cuando él nació, Nariño ya estaba en la cárcel por haber hecho la traducción de los derechos del hombre. Entonces, no, el general Santander no es precursor. Pero entonces, bueno, yo me imagino que varios artistas, o al menos uno, irá a colocarle tintica con el permiso, con la autorización de la Secretaría de Cultura, porque esto está en mora de corregirse. Listo, María Claudia. Entonces, señoras y señores, ya hablamos de esta visión y del por qué estas placas de estos dos individuos, de estos dos personajes
de la historia nacional están en el parque, porque se honra su memoria, porque tuvieron vínculos directos con Sopó y disfrutamos beneficios, disfrutamos su legado, por ejemplo, de Antonio Nariño, pues bueno, y yo pienso que si Antonio Nariño hoy estuviera acá traduciendo los derechos del hombre, pues lo volverían a meter prisionero. ¿Tú qué opinas? Bueno, señoras y señores, avancemos. Avancemos, es que la historia de Sopó, como ustedes ven, es interesantísima. Bueno, aquí les traigo, ya les di un adelanto en esta anterior diapositiva. Resulta que esta fotografía, este dibujo que estamos viendo, es un dibujo que hizo don Eustorgio Pulido, que es un personaje célebre de Sopó, de la historia casi contemporánea del siglo pasado, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a quien la familia Pulido hay que rescatarla también porque ellos hicieron aportes importantes. Este dibujo, como ustedes lo pueden ver, bueno, aquí está grande y aquí tú alcanzas a leer qué dice María Claudia, donde yo estoy poniendo el cursor. Dice varones. Ajá, sí señora. ¿Y aquí qué es lo que dice? Arriba no alcanzo a leer, pero abajo dice niñas. Exacto. Debería. Entonces es donde yo quería llegar, que llamar la atención. Resulta, tú ubicas esta casa ¿dónde es? Esta casa mirando la parte de abajo, donde está ya pequeño y donde sí se puede apreciar todo el cuadro. Entonces ves esta calle, ves esto, tú identificas, por ejemplo, esta que yo estoy señalando, esta casona que estoy señalando aquí. No, ahí la verdad me cortes. Veo que es de 2 pisos. Sí, bueno, pues ya la hemos analizado con otros compañeros, por ejemplo, del Centro de Historia, se estuvo analizando, y este es el hotel, el que hoy funciona, le decimos Hotel Camelia Real. Este es el hotel y esta es la Policarpa. Esta es la calle y aquí vemos, esta es la calle Primera o Carrera Primera. Esta es, entonces aquí vemos de finales, entonces ahí va. Esta fue la escuela que fundó el general Santander, porque en 1839 estaba la escuela y aquí estamos hablando como de 50 años después. Es la misma iglesia, porque este es de finales del siglo XIX, 1840, 1890, pues 50 años, hoy en día mirando historia de cientos y de miles de años, pues le parece a uno cercana. Entonces, esta puede ser la escuela que fundó el general Francisco de Paula Santander desde las épocas, la que menciona en su testamento, ¿no? Es que es una información valiosísima, el testamento del general Francisco de Paula Santander, donde él dice que él ha sostenido, él ha mantenido la escuela pública de Sopó. Entonces, esta puede ser. Y por otro lado, desde esta época existe la Policarpa, que ahora se llama como desde la época de los 40, cuando construyeron la actual casa. Ahí siempre ha estado, por ahí han pasado las generaciones de soposeños. Mire desde dónde, según esta evidencia, según este cuadro de don Eustorgio Pulido. Don Eustorgio Pulido fue concejal del municipio, fue secretario del consejo, fue presidente del consejo, así que es un personaje de estos comienzos del siglo XX. Entonces, por eso les traje, señoras y señores, esta fotografía para que ustedes la admiren, la discutan, y si tienen alguna información, pues me escriban o me busquen y armamos la historia alrededor de esta Policarpa, que ahí funciona desde hace más de 100 años, como podemos ver. Ese sitio es emblemático y por ahí han pasado las generaciones de los abuelos y de los actuales abuelos que aún vemos por todos lados. ¿Sí o no, María Claudia? Sí, Bueno. claro, y esa misión alrededor de la educación tan vigente, ¿no? Pues ahora ha cambiado un poco, pero siempre, o bueno, hasta hace unos años estuvo muy al servicio de la educación, que finalmente eso es lo que me imagino que Santander dejaba en su testamento, Sí, y un es un lugar legado. para la educación. Sí, María Clara, ya es un legado y que aspiro, señoras y señores, en que estos daticos, estos apuntes de historia, cuando ustedes traigan a sus familiares y hagan el recorrido por el parque, pues le cuenten estas historias. Así es como se va multiplicando la historia y nuestros monumentos y nuestro patrimonio va teniendo significado, además de reconocimiento y visibilización, ¿no? Bueno, también tenemos este personaje. ¿Quién es, señoras y señores? Este personaje, pues, es Oreste Síndice. ¿Y quién es Oreste Síndice? Bueno, ustedes ya sabrán quién es, y los que no,
Orestes Síndice es el autor, el compositor de la música del himno nacional. Y resulta, señoras y señores, que él dio clases en esta casa donde que vemos que está dividida. Para los varones era una y para las niñas era otra, pero era la misma casa dividida por una pared, los patios. Orestes Síndice fue profesor acá en Sopó. Las evidencias se encuentran en uno de los libros de actas del Consejo Municipal, que en aquella época, a comienzos del siglo XX, se llamaba Cabildo Municipal, o sea, aún se le dice Cabildo. Ahí hay un registro que dice que se autorice un préstamo para el profesor Orestes Síndice, ya que se le deben algunos meses de su sueldo, algunos meses atrasados de su sueldo. Esta época es más o menos en la época de la regeneración, en la época de la guerra de los 1000 días. Acordémonos que más o menos en 1903 es que termina, 1903-1904, la guerra de los 1000 días. Entonces, ante todo ese caos, entonces más o menos le deben a Orestes Síndice salarios como hacia 1907 de varios años. Vaya a ver cuántos, y el pobre maestro Síndice aguantando, pues imagínense en aquella época. Bueno, entonces por eso, ¿y qué nos hace falta? Una placa. ¿Dónde existe la placa que Orestes Síndice fue profesor acá en Sopó? Nos hace falta esa placa, María Claudia. Y por supuesto, pues el personaje, la hija más ilustre de Sopó hasta ahora, no ha habido un hijo como Silveria Espinosa de Rendón. Claro, yo sí quisiera, le envío a mis artistas soposeños, de quienes soy admiradora y con todo el respeto del mundo, en alguna parte debería existir un dibujo, un cuadro de Silveria Espinosa, tal cual como ella era joven, ¿no? Porque es que, bueno, esta fotografía tuve el privilegio, esta fotografía no se conocía ni en el ámbito nacional. Esta fotografía tuve el privilegio de recibirla de uno de sus descendientes que ya falleció, con enorme pesar. Él estuvo aquí, por fortuna, él vio publicado el libro sobre Silveria Espinosa, que aquí se publicó, lo publicó la administración municipal en el 2015, donde se rescató la historia de Silveria y donde se pudo ver que Silveria tuvo 2 etapas en su vida. Una cuando fue joven, así como la vemos aquí, bella, que ella con solo 33 años ya sus poemas se conocían en el mundo entero porque se publicaban en un correo, en un periódico que se editaba en París y recorría, circulaba por Europa. También ella a mediados del siglo, la década de los 60 del siglo XIX, también se publicó un libro que se llama Mujeres Célebres de América, inclusive ese lo pueden conseguir también por la red, o por lo menos datos o resúmenes del libro. Ahí está citada Silveria Espinosa. Entonces ella tuvo el privilegio de que en vida pudo ver su éxito, y una mujer en el siglo XIX, recordemos cómo era la vida de las mujeres en el siglo XIX y anteriores. Así que ella es un personaje que bien vale la pena conocer, acercarnos. Y nos hace falta visibilizar a la joven así, tal cual como ella era, como está esta fotografía, para que no se quede en el olvido, no se pase, para que la conozcan los estudiantes actuales, los oposeños actuales que están creciendo, que conozcan cómo era Silveria cuando escribió tantos poemas tan bellos a la luna, al sol, a las abejas, a las mariposas, a las flores, ¿no? Entonces, bueno, por eso se lo traje, señoras y señores. Entonces, esos son datos, como les dijimos, vamos recorriendo ámbitos y lugares de Sopó y conociendo apuntes de su historia. Aquí tenemos también otra parte que es entre lo republicano y en lo actual, ayer y hoy. El Sopó de ayer y hoy nos lo muestra aquí, estas fotografías. Aquí vemos al lado izquierdo la fotografía de abajo, cómo era la entrada del santuario, del hoy santuario, porque en aquella época se llamaba Parque del Libertador. Aquí alcanzamos a ver, bueno, esta fotografía nos fue facilitada por don Jacinto Rivas, a quien le agradecemos muchísimo, pero pues solo está
prácticamente la mitad de esa fotografía. El que tomó la fotografía le interesaban otros aspectos, porque bueno, la fotografía es mucho más amplia, pero esta parte de la entrada solo se alcanza a leer aquí. Parque del, y hay una L, entonces se llamaba Parque del Libertador. Entonces, aquí vemos la misma entrada, solo ha sido restaurada, pero está la misma entrada, o sea, se ha conservado, no se destruyó por fortuna y es bellísimamente restaurada. Entonces, ya ahora se llama el Santuario del Señor de la Piedra. Claro, ahí es el Santuario del Señor de la Piedra, que es una historia deliciosa, matizada, con indígenas, con las creencias. Bueno, tiene tantos matices esta historia que se ha condensado, se ha sincretizado la concepción indígena de Dios y la española y todo, y ahí lo vemos, y hoy en día eso para nosotros es normal, en esta época no, pero bueno, sobre eso también los invito a ver, hay un video que se llama El Señor de la Piedra de Sopó, que es el resultado de una investigación que se hizo aquí en el municipio, auspiciada por la administración municipal, y ahí está contada la historia del Señor de la Piedra bellamente, entonces los invito a verla. Bueno, sigamos con las fotografías. Aquí tenemos cómo era la capilla antes de la inundación, ¿no, María Claudia? Tú sabes la historia de la inundación también. Entonces, esa era la capilla que estaba antes de la inundación, la que arrolló la quebrada de mi Padre Jesús, la quebrada de la Moya, y aquí tenemos el actual santuario en toda su magnitud. Esta fotografía es de Camilo Martínez. Entonces, bueno, aquí podemos ver el pasado, el ayer cercano de Sopó, porque este es el ayer cercano, hace menos de 100 años, alrededor de 100 años. Y hoy, ¿qué nos falta? Aquí nos falta una placa con la historia de Rosa Nieto. Cuando ella descubre, y toda esa historia, que como les cuento, está muy bien narrada y muy bien explicada en el video El Señor de la Piedra, pero nos hace falta una placa ahí, porque todos los turistas y los niños de hoy en día, nuestros estudiantes de primaria que van al santuario, pues no saben toda esa historia. Entonces, aquí nos hace falta una placa. ¿Tú qué opinas, María Claudia? Y no solamente una placa, sino también como esa visibilización, ¿no? Claro, una placa lo hace, pero también ese papel de las mujeres, ¿no? Y es algo que yo creo que en todos los espacios voy a insistir, y es que pareciera que la historia fuera hecha en muchos casos por hombres, muchos militares ilustrados también, pero ese papel de lo cotidiano, ¿no? Que en esa historia, en esa identidad que para nosotros es el santuario del Señor de la Piedra, ¿qué hubiera pasado si Rosa Nieto no estuviera ese día lavando? ¿No? Bueno, ¿Cuál sería, digamos, ese papel, cuál sería ese papel de este lugar si eso no hubiera pasado? Entonces no hay que pasar por alto esos personajes que nosotros pareciéramos ver muy cotidianos, muy normales, pero que finalmente son determinantes para el desarrollo de la historia y, por tanto, pues para el fortalecimiento de nuestra identidad. sí, Entonces sí estoy de acuerdo sí, que María Claudia. se le debe una placa. Una placa ahí que nos cuente la historia, porque es que además, a partir de esa historia contada de Rosa Nieto, como ella lavando encuentra la piedra, porque la piedra brilla, como el padre la rechaza, bueno, todo eso, pero detrás de eso hay todo un fondo, todo un trasfondo. Entonces ahí se puede avanzar e investigar y ampliar por qué se llamaba La Moya, por qué estaba ahí, qué había ahí antes de encontrarse la piedra, ¿no? ¿Qué lugar en la época muisca que hubo ahí? Entonces, eso, mira que detrás de esa placa se iniciaría una cantidad de investigaciones. Bueno, como yo digo, cada cosa en Sopó tiene una historia. Cada elemento, cada sitio tiene una historia. Y por eso aquí les estamos dejando estos apuntes para que nos ayuden a reconstruir toda esta historia que, como ven, nos falta muchísimo. Listo, gracias María Claudia. Esos aportes tuyos son fantásticos, pero seguimos. Ahora vamos en otro de los lugares emblemáticos de Sopó, el parque. El parque que lo vemos tal como la iglesia, que tiene los mismos años que tiene Sopó hispánico. Claro, mucho tiempo más porque ya vemos estas tierras son milenarias. Pero en este parque
se reunieron los tres gentíos, Sopó, Cueca y Meusa, para la primera misa hace 368 años. Y sigue siendo el sitio de reunión. Es que ese sitio es especial, a uno le gusta ir a ese sitio, a uno le gusta pasar por el parque, a uno le gusta estar en el parque. Gracias a ahí hay uno que otro asientico, aunque deberían instalarse unos otros 3 al menos, porque a veces están todos ocupados y uno quiere estar ahí. No, bueno, los jóvenes se sientan en las gradas que hay ahí por fortuna, pero hacen falta un par de asienticos más para los adultos mayores que salen ahí a tomar el sol y a charlar de sus historias añejas. Bueno, esta fotografía también sigue un agradecimiento a Camilo Martínez, que antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sea colega de María Claudia, que también es antropóloga, que él se tomó la molestia, me hizo el favor de tomar estas fotografías. Esta fotografía es de este árbol es un árbol emblemático y allí nos hace falta una placa. ¿Por qué razón? Resulta que en el libro de actas del Consejo de comienzos del siglo, justamente en 1910, hay un acta donde se creó la Junta del Centenario. Y en esa Junta del Centenario estuvo precisamente, había un señor Alonso, descendiente de los antiguos, había un señor Chacón, probablemente descendiente, y sus ancestros fueron familiares de Fray Francisco Chacón. Bueno, se formó la Junta del Centenario para mejorar el parque. Y entonces se destinaron recursos para sembrar árboles en el Parque del Libertador, que ya lo vimos dónde estaba, dónde quedaba, y aquí en el parque, en la plaza principal. En aquella época se hacía el mercado aquí, y era una plaza, se llamaba plaza. Entonces, este árbol es un árbol centenario, entonces aquí debería tener la historia. Se llama el árbol de la independencia. Y esta historia del árbol de la independencia surge en 1813 con Antonio Nariño. Antonio Nariño, por eso se le llama precursor, porque él fue el precursor en todo, hasta en los emblemas que hoy en día nos enorgullecen como colombianos, él tuvo mucho que ver. Entonces, aquí haría falta una plaquita que diga árbol sembrado por la Junta del Centenario en 1910, por ejemplo, ¿no? O árbol de la independencia. Y este árbol que tenemos aquí delante, señoras y señores, se sembró en 1813 justamente para conmemorar el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Entonces, como vemos, sí, María, en el 2013, ¿sí? En el 2013. Ah, yo dije 1813. 1800, dijiste la fecha de fundación de bicentenario. De creación, sí. La fecha de la Declaración de Independencia de Cundinamarca, que fue el 16 de julio de 1813. Entonces, aquí Antonio Nariño sembró este árbol justamente en 1813 para conmemorar los 3 años que llevaba el grito de independencia, el 20 de julio de 1810, que él no estuvo presente porque él estaba prisionero por la traducción de los derechos del hombre. Pero sobre este tema del 20 de julio, señoras y señores, con todas sus anécdotas, los invito, porque el 20 de julio vamos a hacer un programa, así que los invito a esa transmisión. Bueno, entonces, ¿a qué nos hacen falta esas plaquitas? ¿Por qué? Porque es que son necesarias, porque el árbol por sí solo, la gente pasa y ¡uy, qué árbol tan lindo!, ¿no? Este árbol es centenario, pero de ahí no pasa. Si estuviera la placa, entonces todos sabrían el por qué. Entonces, aquí nos hace una placa que diga. Y la bella pila, que es otro símbolo, otro emblema de nuestra cultura. Ella lleva aquí como unos 80 años, eso fue a mediados del siglo XX que se hizo, pero aquí nos hace falta el reconocimiento al escultor, al que diseñó y fabricó esta placa. Entonces, aquí nos hace falta esa historia para que, pues hay que darle ese reconocimiento, María Claudia. ¿Tú qué opinas? Sí, y devolviéndome al tema de los árboles, creo que también hay algo importante que anotar, y es que no es solamente aquí en Sopó, sino que esos árboles del centenario y del bicentenario de conmemoración, digamos, fue algo que pasó en toda Cundinamarca, ¿no? Entonces, bueno, al menos los del bicentenario, no sabría los del centenario. Entonces también es un símbolo de identidad y de hermanamiento con otros municipios. Que también se nos pasa por alto si nosotros solamente vemos
un árbol antiguo o un árbol de más de 100 años. Sí, María Claudia, muy bien, sí, es muy cierto. En todos los municipios de Cundinamarca, en el 2013 se sembró un árbol en el parque para conmemorar el bicentenario de Cundinamarca. Es muy cierto. Y a todos les hace falta la placa. Entonces nosotros que estamos ahí, que somos las actuales generaciones, pues por favor coloquemos esa placa para que quede para el recuerdo, para la historia, para la cultura, para que las generaciones actuales se enteren de qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso es necesario. Entonces, a todos nuestros señores que trabajan por el patrimonio en Sopó, entonces es un llamado para que por favor se acerquen a toda esta historia de Sopó que tiene tantos matices, que es tan rica. Por favor, la indaguen un poquito y por favor sigamos completando toda esta historia, sigamos reconstruyéndola, rescatándola, visibilizándola, María Claudia. Y gracias, mira, tú eres una persona muy observadora porque te das cuenta de estas cosas y los soposeños somos así. Listo. Sí, bueno, entonces ya vemos, esa es una tarea para que las personas que trabajan en cultura y los grupos de jóvenes y todo eso, pues bueno, manos a la obra. Listo, aquí seguimos. Tenemos el cacique del que tú hablabas hace un rato, que se habla como el cacique de Sopó y como vimos, hubo varios caciques. Entonces, bueno, gracias a esta idea, pues el cacique está presente, esta idea de la administración municipal en uno de sus periodos anteriores que nos dejó este cacique aquí, por lo menos para visibilizar los antepasados muiscas, porque como ya vimos, también tenemos antepasados que no fueran muiscas, los anteriores a los muiscas, y que son los del periodo Herrera, y los anteriores del periodo Herrera, que eran cazadores y recolectores, ya no cazadores de megafauna, de los grandes mamíferos, sino, pero también tenían que cazar y recolectar porque todavía no vivían en un solo lugar. Bueno, y tenemos aquí esta placa que se llama Plaza de los Tivas, en honor a nuestros antepasados. Son una placa muy bienvenida y muy actual y muy necesaria. Y una recomendación, señoras y señores, resulta que como ustedes pueden ver, estas placas están sucias. Entonces, realmente hay dos recomendaciones. En primer lugar, que estas placas deberían lavarse al menos y reteñirse, restaurarse al menos cada 6 meses, al menos una vez al año, ¿no? En la Junta de Patrimonio, la Junta de Cultura, bueno, no sé, algunos los vecinos, amigos del Parque de Sopó, bueno, aquí hay varias organizaciones. Y a nosotros nos corresponde en las casas enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros nietos, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, enseñarles que los monumentos son para leerlos, admirarlos, pero no para pisarlos. Y es que uno pasa por el parque y ve las mamás sentadas en los bancos y los niños parándose en los monumentos. Entonces es un llamado para que los respetemos, por favor. No, están ahí para información, para enriquecer nuestra cultura, para darnos elementos de orgullo. ¿Para qué más, María Claudia? Para construir identidad, ¿no? Ahorita, en este momento tan contemporáneo, de tantas reivindicaciones, por ejemplo, donde justamente esas estatuas del periodo hispánico están siendo cuestionadas, derrumbadas, porque no nos representan o porque para algunos pueblos no lo representan, pues es más que no representar, es el momento de revivir estos símbolos, de revivir estas historias, pero pues no lo vamos a hacer si no hay una apropiación, si nosotros creemos que esto es un elemento más para nuestro disfrute y no, pues claro, la historia también se disfruta, pero también hay una solemnidad alrededor de ella, no la pisamos. Sí, entonces, bueno, ese es el mensaje, señoras y señores, porque todos, entonces, como ven ustedes, el parque con sus monumentos está lleno de historias. Frente a cada monumento nos podemos parar y contar una historia. Entonces, esos son los matices que me enamoran de Sopó, que nos enamoran de Sopó. Y aquí tenemos la gente de Sopó ante la historia. Yo traje estas fotografías para que ustedes vean cómo nos hemos apropiado de nuestra historia, cómo sí nos hemos acercado a la historia. Por ejemplo, analicemos esta fotografía, María Claudia. Esto es una fotografía de la gente de Sopó ante el Bicentenario.
o sea, en el 2010. Yes. Mira los vestuarios de la época de 1810. Y para todo esto, para lograr esta fotografía, para lograr este vestuario, ¿qué hubo que hacer? Todo un proceso anterior, un trabajo en equipo, investigar cómo se vestían, qué había, qué se hacía, ¿no? Para lograr esta fotografía. Entonces es todo un proceso, todo un trabajo en equipo. Entonces vemos aquí cómo Sopó le encanta su historia, cómo a Sopó sí le gusta la historia, cómo Sopó rescata la historia, se apropia de ella porque aquí la vemos. Entonces yo quise mostrarles aquí, ustedes estarán identificando en estas fotografías y esto se ha logrado en la última década. Y yo los traje precisamente, señoras y señores, claro, en los 2 últimos años, pues esta pandemia no ha permitido que sigamos reviviendo nuestra historia. Había un programa en televisión de un par de historiadores, pero para que esta historia que hemos rescatado, a la cual nos hemos acercado, pues sigamos haciendo estos desfiles de patrimonio, estas fechas de patrimonio, porque permiten trabajo en equipo, rescatar la historia, visibilizarlo y acercarnos, conocerla. Entonces, permiten un ejercicio de equipo de los soposeños. ¿Y qué más tú ves, María Claudia? Yo creo que también es un ejercicio de reconocimiento, ¿no? No es solamente el periodo colonial, no solamente tenemos los soldados realistas, tenemos también los campesinos, nuestra herencia indígena también. Y a pesar, y no hay unas capas o unos niveles superiores, sino que reconocer que eso que somos en la actualidad, lo que fue el Bicentenario, hace parte como de todas esas relaciones sociales, todas esas relaciones económicas y políticas de los diferentes actores, de hombres y mujeres, niños también habían, incluso hasta en lo religioso, en lo espiritual, los ángeles, ¿no? Como Sí. elementos muy presentes. Sí, María Claudia. Entonces aquí vemos, y toda la gente trabaja, aquí vemos funcionarios, vemos colegios, ¿no? Comparsas de colegios. Entonces, como estamos diciendo, es todo un proceso de acercamiento a la historia, de investigación y de equipo, porque eso, una comparsa no la hace una sola persona, son muchos, ¿no? Entonces sí se acerca a la historia y además es emocionante, porque los que participan en las comparsas tienen un montón de gente detrás que ha apoyado y ha ayudado. Y los que no participamos en esta elaboración de comparsas, salimos a disfrutar el desfile, a verlos. Entonces, esa es una forma de apropiación de la historia y de reconocimiento. Aquí seguimos, son desfiles de patrimonio de diferentes años, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo toda la gente se motiva. ¿Quieres leer esta pancarta que me parece bellísima, María Claudia? Dice, Sopó, orgullo, tradición y patrimonio. Eso es lo que siente la gente. Aquí vemos, es un colegio, no es como una comparsa de una junta de acción comunal. Aquí vemos colegios también, mire, la vestimenta, la vestimenta, esta es nativa, vestimenta de nuestras raíces indígenas que aquí están, aquí arriba también. Entonces, como vemos, todo eso requiere investigación y acercamiento a la historia para poder sacar este producto final, como son las comparsas en el desfile de patrimonio. Aquí en esta fotografía que estamos viendo arriba, al lado derecho, pues es uno de los eventos del Centro de Historia. Aquí hay participantes aquí hay invitados de la Academia de Historia de Cundinamarca y de otros centros de historia que venían, bueno, cuando se podía desplazar a conmemorar también era el aporte del Centro de Historia al cumpleaños de Sopó. Entonces, para que esto lo traigo aquí, para que, en primer lugar, para que ustedes se vean lo lindos que se vean en esas comparsas y como testimonio de que Sopó ama la historia. Entonces necesitamos ser los líderes para que nos den la historia, nos permitan conocer esa historia, para que hagan esas investigaciones y podamos conocer la historia y disfrutarla, porque Sopó aquí muestra que sí. Aquí hablamos de los niños que tú estabas mencionando. Aquí vemos una comparsa de niños bellísima, miren, máscaras nativas. Aquí vemos niños también, esto de un colegio. Entonces, que ellos están aquí mostrando nuestras raíces campesinas también. Esto es como campesino. Aquí también, mire, las mantas, que la manta roja solo la podían llevar los jerarcas muiscas. Aquí esto nos está mostrando
este disfraz que tiene investigación, porque nosotros sabemos en los estudios que se han hecho que el color rojo solo lo utilizaban los jerarcas. Y aquí vemos a nuestra gente linda soposeña, aquí la tradición alfarera de Sopó. Aquí vemos una señora con la tradición, con la olla, ¿no? Entonces, aquí es la evidencia de que sí se investiga la historia y que disfrutamos los desfiles de patrimonio toda la comunidad, María Claudia. Bueno, María Claudia, entonces, como ves, esos desfiles de patrimonio son encantadores. Yo me los disfrutaba cada año, yo salí cada año a verlos porque me emocionaba muchísimo observar esos aspectos de que cómo investigaron acá, cómo hicieron acá, las comparsas, los carritos, todo eso que hacían. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos nuevamente el templo Cueca, el centro de Cueca, como era hace 200 años y como está hoy. Lo hemos trasladado, ese templo, este es un ejercicio que hizo Camilo Martínez, en colaboración de Camilo Martínez, y trasladó ese mapa aquí a este mapa que nos proyecta Google. Entonces, ese mapa está trasladado, entonces aquí vemos Templo Doctrinero y aquí el Templo Doctrinero que está en el mismo sitio, ¿no? Como vemos, la Plaza Doctrinera, que es esta, listo, aquí está. Entonces, tal cual, ayer y hoy. Ayer colonial, porque esto es colonia, y aquí esto es hoy. Seguimos, todo está igual. Claro, estas eran casas muiscas y estas son casas de parroquianos, ¿no? Ya cuando, porque recordemos que hubo todo un movimiento, todo un proceso de cambio, de erradicación en 1753, donde le asignan los solares a los blancos, y tratan de hacer una nueva fundación que, bueno, en la historia en ninguna parte aceptan esa nueva fundación, esa nueva, sí, una especie de refundación de Sopó, o de Sopó y de todos los municipios cuando le reasignan las tierras y los sitios a los españoles, ¿no? Que porque pues habían muy poquitos indios. Bueno, ese es todo un proceso que hay que estudiarlo, pero en la mayoría de poblaciones colombianas no aceptaron esa refundación en parroquia de blancos y se quedaron adoptaron la fecha real de fundación de la primera fundación hispánica. Entonces, de ahí nacen o surgen esos solares tan amplios de las casonas antiguas, donde hoy en día hasta conjuntos hacen. Aquí vemos en Sopó que tumban una casona de estas y cuando de pronto pasa uno por ahí hay 10, 15 casas, ¿no? 15 apartamentos. Entonces, bueno, ese es como para que contemplemos y veamos el ayer y el hoy de Sopó, tal cual, y tomado de Google, o sea, hasta la tecnología actual que nos permite hacer esas cosas. Estas capillas pozas, que se llaman, son capillas pozas, estas capillas pozas se hacían en los parques de los pueblos nativos, porque resulta que el nativo, si no estaba bautizado, no podía ingresar a la iglesia. Entonces se hacían unas ceremonias especiales y los padres salían con el agua bendita y todo eso, a bautizarlos aquí afuera para que luego sí pudieran ingresar a la iglesia. Entonces, de esas son las capillas pozas. Bueno, señoras y señores, entonces esos son los apunticos que yo les traía a ustedes. Y aquí tenemos como cierre esta bellísima fotografía. Esta fotografía, el origen de esta fotografía es la cartilla cuando estábamos reconstruyendo la historia del sargento Chunza, que tuve la colaboración de los fotógrafos de la Casa de la Juventud y del el director de artes en ese momento, Andrés Caicedo. Y tomamos esa fotografía y me parece fantástica, además que es bellísima, María Claudia. ¿A ti cómo te parece esta fotografía? No, esa foto está espectacular, es todo lo que hemos hablado, ¿no? Ese Sopó verde, esos sí, cerros tutelares. Sí. Colonial, aquí está también el Sopó colonial. Los árboles. Sí, el árbol ahí se alcanza a ver. Entonces, sí, esta fotografía tiene muchos elementos y cada elemento, como hemos venido viendo, tiene su propia historia. Pero resulta que hay algo más, María Claudia. Resulta que si observamos el cerro, está alineado con la iglesia. Y recordemos que la iglesia se levantó
en La Maloca, que estaba instalado ahí, en el mejor punto, María Claudia. En el mejor punto, sabemos en los estudios sobre los muiscas que ellos colocaban la Maloca era el lugar donde iban a reunirse los sabios para hacer sus dictámenes, para aconsejar, para, en fin, para dilucidar sus políticas. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esa alineación entre el cerro y la iglesia, María Claudia? Pues que yo creo que, bueno, por un lado reafirma como eso que hemos venido diciendo, que no es fortuito que estemos en el lugar que estamos, ¿no? Y no solamente las edificaciones, sino a una manera muy, digámoslo, mística nosotros mismos. No es fortuito estar habitando los lugares que habitamos. Hay toda una trascendencia detrás, puede ser familiar, puede ser también relación con el trabajo, pero sobre todo porque ocupamos unos lugares que nos corresponden y en los momentos que nos corresponden. Y lo segundo es que, pues estos saberes a veces nosotros, muy desde esa herencia colonial, muy desde ese pensamiento colonizador, pues negamos los saberes anteriores. Y es que seguramente fue inconsciente para los españoles la instalación o armar su iglesia doctrinera en este lugar particularmente, pero mira todo el simbolismo que hay atrás, porque sí hay una alineación con los cerros que viene de un saber anterior. Esa Maloca no estaba ahí, ese lugar de pensamiento indígena no estaba ahí de manera accidental o porque creyeron que era el lugar más cercano, no, sino porque justamente había una relación con el territorio, nuevamente los cerros, una alineación con el sol, con los amaneceres, que nos habla también de una manera de habitar el territorio mucho más profunda de la que queremos reconocer, de la que podríamos reconocer si no sabíamos esta relación. Sí, María Claudia. Entonces, bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro conversatorio Hablemos de Sopó. Espero les haya gustado nuestro programa. Muchas gracias, María Claudia, por habernos acompañado, por todos esos aportes. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Les recuerdo suscribirse al canal. Es una forma de apoyar este trabajo. Hasta entonces. Muchas gracias, Ruth. Yo me llevo un montón de datos, no solamente datos, sino como cuestionamientos para profundizar. Perfecto, María Claudia, sí. No, y es que surgen más cosas porque es que pues la historia nunca se acaba y en historia nadie tiene la última palabra. Siempre hay aspectos nuevos. Bueno, señoras y señores, muchas gracias y hasta el siguiente programa.